Existe un tipo de cansancio que no proviene del cuerpo. Es un cansancio que nace de intentar tanto, querer tanto, desear tanto y aún así sentir que nada se mueve. Es como estirar los brazos para alcanzar algo invisible, como si el universo estuviera mudo o distante. Pero, ¿y si ese silencio no es rechazo? ¿Y si es solo un espejo? Bruce Lipton nos muestra que incluso antes de que pienses o actúes, tu cuerpo ya está vibrando. Tus células captan el lenguaje silencioso de tus creencias subconscientes y a menudo aquello que crees en silencio, incluso sin darte cuenta, contradice aquello que dices querer. Rezas por abundancia, pero vibras miedo. Visualizas el éxito, pero sientes ansiedad. Y el campo escucha esto. El campo responde a esto. Neville Goddard revela una clave tan simple como revolucionaria en desear. No es pedir, desear y ser. No basta con imaginar lo que se quiere. Es preciso sentir como si ya fuera, porque el sentimiento del ya lo tengo es lo que sintoniza tu vibración con lo que quieres experimentar. Todo lo que vibra ausencia manifiesta más ausencia. Todo lo que vibra presencia atrae su imagen. El dolor silencioso que atraviesa a quien está viendo esto ahora es la frustración acumulada, la de quien hizo todo bien, repitió afirmaciones, hizo visualizaciones, estudió, rezó y aún así siente que la vida no responde. En el fondo hay una voz que susurra: ¿habrá algo mal conmigo? Pero quizás la respuesta no esté en hacer más, quizás esté en sentir diferente. Existe un deseo que vibra escasez y existe un deseo que vibra plenitud. Uno nace de la falta, otro nace del alineamiento y esa diferencia lo cambia todo. Una vibración pide, a la otra declara. Una vibración espera, la otra encarna. Una vibración observa la ausencia, la otra siente la presencia. Lo que está a punto de ser revelado en este video no es una fórmula mágica, es un recuerdo vibracional. Un espejo que muestra por qué tu manifestación no depende solo de lo que quieres, sino de cómo vibras lo que quieres. Porque toda creación comienza con frecuencia y tu frecuencia, incluso en silencio, está creando ahora. Error, invisible, desear con frecuencia de falta. A veces, lo que más retrasa la llegada de lo que tanto deseas es la forma en que sientes ese deseo dentro de ti. El corazón se encoge, el pecho pesó. Los pensamientos corren tras aquello que aún no ha llegado. Y, en el fondo, la vibración que se emite es de ausencia y no de plenitud. Se desea mucho, pero el cuerpo vibra como si todo estuviera faltando. Y esa vibración silenciosa es lo que el universo escucha primero. Bruce Lipton explica que tus células no siguen la lógica de tu pensamiento, sino la vibración de lo que sientes como verdad. Y sí, por dentro, el sentimiento es de carencia. Es eso lo que el cuerpo comunica al campo. No importa cuántas veces repitas que deseas prosperidad, si la emoción dominante aún dice no tengo. No importa cuánto mentalices el amor, si el pecho vibra soledad, el campo no responde a las palabras, responde al estado vibracional. Neville Goddard va más allá en desear. Según él, no es un pedido al universo, es un asumir silencioso, es sentirse ya viviendo aquello que se quiere, como si el deseo ya fuera recuerdo, como si la abundancia fuera presencia, como si el amor ya estuviera en ti, incluso sin rostro, incluso sin nombre. Cuando el deseo viene de esa paz interior, ya está vibrando creación. Pero cuando nace de la angustia, solo refuerza la ausencia. Date cuenta, no es el deseo lo que bloquea, es la emoción detrás del deseo. Desear con ansiedad, con apego, con urgencia, es como intentar atraer el sol quejándose de la oscuridad, es como intentar cultivar una flor regando con miedo. Es como intentar abrir una puerta empujando el lado equivocado. La fuerza está en el sentir, no el querer. Y lo que sientes ahora está creando lo que vendrá después. Es por eso que la primera pregunta no es ¿qué quieres?, sino ¿cómo estás vibrando lo que quieres? Si hay paz, hay coherencia. Si hay prisa, hay resistencia. Si hay gratitud anticipada, el campo responde con sincronicidad. Pero si hay exigencia y frustración, el campo solo devuelve más de lo mismo, no porque no lo merezca, sino porque aún
no estás vibrando como quien ya lo tiene. Vibrar deseo es diferente de vibrar falta, y esa diferencia es casi imperceptible, pero lo es todo, porque el universo, como un eco cuántico, no responde a lo que dices, responde a lo que emanas cuando nadie está mirando, a lo que tu cuerpo siente cuando cierras los ojos, a lo que tu frecuencia revela cuando la mente se calla. Si desear aún duele, quizás lo que esté vibrando no sea deseo, sí ausencia. Y es ahí donde comienza la transmutación. Como la neuroquímica de la escasez sabotea la manifestación. Hay algo que sucede dentro del cuerpo, incluso antes de que el pensamiento se forme con claridad, es el estado emocional sutil que antecede al deseo, un campo vibracional que a menudo ya está impregnado de ansiedad, carencia, inseguridad y que acaba moldeando la forma en que la realidad se manifiesta. La escasez no comienza fuera, comienza dentro y tiene olor, tono, ritmo y química. Una química silenciosa pero poderosa que altera todo el campo de manifestación a tu alrededor. Joe Dispenza muestra con profundidad cómo emociones como el miedo, el apego, la frustración y la expectativa excesiva activan un circuito neuroquímico que bloquea la comunicación coherente entre el corazón y el cerebro. Lo que parece solo un deseo mal atendido, en realidad es un cuerpo en desalineación, una mente en sobrecarga, un corazón desconectado del presente, y hay un ciclo invisible que atrapa a mucha gente en ese estado. Cuanto más esfuerzo se hace para conseguir algo, más dopamina es liberada por la anticipación de la recompensa, pero cuando no llega, el cuerpo entra en abstinencia y entonces empieza a buscar más, a desear más, a luchar más y a vibrar escasez con aún más intensidad. La persona se vicia en la búsqueda y no se da cuenta de que está alejando aquello que quiere, porque el campo no entiende de esfuerzo, entiende de frecuencia. Por eso, vibrar alto no tiene nada que ver con sentirse eufórico, no tiene nada que ver con frases motivacionales gritadas al espejo, no tiene nada que ver con pensamiento positivo forzado. Vibrar alto, en esencia, es vibrar con estabilidad emocional, es mantener coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se cree. Y eso no sucede a gritos, sucede en el silencio interior, sucede en la presencia plena, sucede cuando el deseo se transforma en confianza y la ansiedad cede lugar a la gratitud anticipada. Esta transición no es teórica, es sentida. Sucede cuando observas un pensamiento recurrente, percibes la emoción que conlleva y decides conscientemente redirigir, respirar, dejando sentir el cuerpo. Cambiar el ¿cuándo va a suceder? Por ¿cómo sería si ya estuviera aquí? No como un juego mental, sino como un acto de entrega energética, porque en el fondo la consecuencia práctica es inevitable. En quien desea en paz manifiesta con ligereza, quien desea con urgencia atrae resistencia, y no hay fuerza en el mundo que rompa este ciclo sin un cambio de estado vibracional. La clave está en el cuerpo, no solo en la mente, está en el sentimiento antes de la palabra, está en el espacio entre los pensamientos, y es ahí donde todo empieza a cambiar. ¿Por qué la mayoría de las personas manifiesta lo opuesto a lo que desea? A veces, incluso con el corazón lleno de esperanza, la vida parece ir en dirección contraria a lo que se pide. Deseas amor, pero vives rechazo. Visualizas abundancia, pero sientes las facturas acumulándose. Afirmas que confías, pero tu cuerpo vibra miedo, y sin darte cuenta, lo que se emite al campo no es lo que se desea, sino lo que se teme, porque el universo no responde solo a la intención consciente, responde a la vibración coherente. Bruce Lipton nos recuerda que el campo responde al estado interior, no a lo que decimos, sino a lo que llevamos en silencio. Por eso, muchos deseos no florecen, porque vienen acompañados de ansiedad, de urgencia, de un intento de manipular la realidad con técnicas y repeticiones. Pero desear con ansiedad no es manifestar, es intentar controlar, y el control nace del miedo. A menudo visualizamos como quien implora,
creemos que estamos co-creando, cuando en realidad estamos pidiendo permiso. Y el universo no responde a la súplica, responde a la presencia, al estado del ser, al silencio que brota de dentro cuando se está íntegro. Y en ese silencio hay más poder que en 1000 palabras. Por eso el silencio puede ser más poderoso que la intención verbalizada, porque el campo lee la coherencia vibracional, no la elocuencia del discurso. Y cuando el cuerpo entero está diciendo no tengo, aunque la boca diga yo tengo, el campo escucha al cuerpo, escucha la respiración, escucha la tensión en los hombros, escucha el nudo en la garganta, escucha el vacío detrás de las palabras. Hay una historia real que ilustra esto. Una mujer que pasó años intentando manifestar un nuevo trabajo, una nueva vida, una nueva versión de sí misma. Estudió espiritualidad, hizo cursos, visualizaciones, afirmaciones, pero siempre con la sensación de urgencia, de carencia, de necesito cambiar ahora, hasta que un día, cansada de tanto esfuerzo, se detuvo, respiró y se entregó. Dejó de pedir, de intentar, de buscar, y en pocos días, aquello que parecía imposible se desarrolló con naturalidad, porque dejó de vibrar escasez mientras pedía abundancia. Es como un jardín. Puedes plantar las semillas correctas, pero si sigues cavando la tierra todos los días para ver si ya han brotado, mataos la raíz. La manifestación es como confiar en el tiempo de la semilla. Es cuidar la frecuencia y no la urgencia. Es nutrir con presencia y no con desesperación. Cuando dejas de intentar que suceda y empiezas a habitar el estado de quien ya es, el campo responde, no porque manipulaste, sino porque finalmente te volviste congruente. Y en ese alineamiento, lo invisible se vuelve inevitable. El test vibracional, ¿estás sintiendo como quien tiene o como quien necesita? Hay una pregunta silenciosa que vibra dentro de nosotros todo el tiempo, aunque no nos demos cuenta. Esa pregunta no se expresa con palabras, sino con sensación, con respiración, con el tono de tu presencia. Y esa pregunta moldea todo lo que atraes, todo lo que repeles, todo lo que experimentas. La pregunta es, ¿te estás sintiendo como quien ya tiene o como quien aún necesita? A veces piensas en abundancia, pero sientes escasez. Piensas en amor, pero sientes soledad. Piensas en confianza, pero vibras control. Y es en ese desalineamiento silencioso donde la vida comienza a manifestar lo opuesto. Porque la mente puede decir lo que quiera, pero el cuerpo revela la verdad que está siendo emitida. Y el universo responde al cuerpo, a la vibración, al estado. Neville Goddard nos recuerda que la imaginación creadora no funciona por el pensamiento aislado, sino por el sentimiento asumido. Sentir como quien ya tiene, a no solo visualizar, sino habitar el estado. No solo desear, sino ser. La vibración creadora nace de la coherencia entre lo que se imagina y lo que se siente. Cuando esto se alinea, el campo cuántico colapsa en la dirección de la experiencia deseada, pero hay un error fatal: intentar pensar positivamente mientras el cuerpo vibra miedo. Decir soy próspero con el estómago apretado de preocupación. Repetir confío con el corazón acelerado de ansiedad. La vibración real es la del cuerpo y no miente. El cuerpo es el termómetro del alma y el alma sabe cuando estás en paz en isfuxu. Las señales de este desalineamiento son sutiles pero poderosas. Una comparación constante con los demás, una sensación de urgencia como si el tiempo se estuviera agotando, la necesidad de ver pruebas rápidas, visibles, medibles. Todo esto revela que detrás del deseo aún pulsa la creencia de que no tengo, y esa creencia vibra más alto que cualquier afirmación. Por eso existe un ejercicio tan simple como transformador. No pidas o no visualices, solo siéntate en silencio durante 3 minutos. Expira e imagínate viviendo aquello que deseas como un recuerdo, no como un sueño, sino como algo que ya pasó. Como si tu alma dijera, esto ya sucedió. Y percibe lo que cambia, porque en ese momento tu cuerpo comienza a vibrar otra frecuencia, una frecuencia de verdad, una frecuencia de quien ya es. Este es el test vibracional. No exige
esfuerzo, exige entrega, no exige control, exige presencia. Porque quien siente como quien tiene, emana plenitud. Y quien emana plenitud atrae el reflejo exacto de esa vibración. No porque forzó, sino porque se convirtió, transformando deseo en presencia en el secreto de la frecuencia limpia. Hay una delicadeza invisible que separa el deseo que aleja del deseo que atrae. Es el hilo entre la ausencia y la presencia, entre el querer y el ser, entre el futuro ansioso y el ahora habitado. La clave de la manifestación no está en querer más fuerte, ni en pedir con más intensidad. Está en convertirse en la vibración de aquello que ya es. Es lo que Gregg Braden describe como coherencia entre intención y emoción. Cuando lo que quieres y lo que sientes bailan en la misma frecuencia, el campo responde. Pero, ¿cómo se llega a esa frecuencia limpia? No con más esfuerzo, sino con más entrega. No con urgencia, sino con confianza. No intentando crear lo que falta, sino siendo lo que ya es. La naturaleza enseña esto todos los días. Una semilla no implora para crecer, simplemente existe envuelta por la tierra, calentada por el tiempo, confiada en el ciclo. La vibración de la semilla ya contiene el árbol. No vibra falta, vibra presencia silenciosa. Y nosotros también podemos sentarnos en silencio y recordar lo que ya somos. Visualizar no como quien espera que un día suceda, sino como quien revive algo que ya vivió, como un recuerdo del futuro, un reencuentro con lo que ya es tuyo, en otra capa del tiempo. Sentir en el cuerpo el aroma, la textura, la respiración de la realidad deseada, como un perfume sutil que precede la presencia, una vibración que llega antes de la materia. Esta práctica es más que un ejercicio, es un cambio de identidad vibracional, es dejar de definirse por lo que aún falta y empezar a reconocerse por lo que ya vibra dentro, ya no más un ser en búsqueda, sino un ser en presencia, un ser en comunión con lo que eligió sentir, porque al final lo que sientes ahora es la semilla de lo que vivirás después, y esa es la frecuencia más limpia, la que no desea como quien pide, sino como quien reconoce, la que no suplica, sino que se alinea, la que no dice un día será, sino que afirma ya soy, y el campo responde siempre no a las palabras, sino a la vibración silenciosa que el corazón emite cuando está en paz con lo que ya es. En el silencio entre un deseo y otro hay una verdad que no grita, pero pulsa. Dice que la realidad que vives no está moldeada por lo que quieres con la boca, sino por lo que crees con el cuerpo. Bruce Lipton ya nos ha mostrado que no es el pensamiento superficial lo que crea la vida, sino la vibración que resuena en el subconsciente. Tus células escuchan lo que tu frecuencia dice, incluso cuando tu mente aún duda, y el campo, ese gran espejo cuántico, no responde a promesas ni a pedidos desesperados, responde a la coherencia. Joe Dispenza fue directo a un pensamiento elevado. Sin emoción elevada no colapsa realidad alguna. Es como intentar encender una lámpara con cables sueltos. El campo cuántico necesita alineamiento interno, no intenciones ansiosas, porque desear con miedo es vibrar ausencia, pedir con urgencia es emitir escasez. Repetir afirmaciones sin sentir la verdad de ellas es solo ruido sin alcance. La escasez disfrazada de deseo es sutil. Finge ser fe, pero es desesperación. Finge ser confianza, pero es control. Y es en ese espacio invisible donde tantas manifestaciones se deshacen incluso antes de nacer, porque el universo no se mueve con gritos, se mueve con resonancia, con sintonía, con el pulso sereno de quien ya es. Por eso, la manifestación más poderosa no comienza con un pedido, sino con un recuerdo. El recuerdo de quién eres antes de la falta, antes del miedo, antes del condicionamiento que enseñó que era preciso esfuerzo para merecer. Ese recuerdo no necesita ser aprendido, necesita ser sentido, porque lo que sientes en silencio tiene más fuerza que lo que dices con esfuerzo. La escasez dice, no tengo. La presencia dice, soy. Y cuando cambias la frase interna, cambias la realidad externa, no como magia, sino como consecuencia natural de un nuevo estado
vibracional. Te conviertes en lo que vibras y todo alrededor se organiza para reflejar eso. Al final, toda manifestación es una elección vibracional y toda elección vibracional es un recuerdo de identidad. No se trata de conseguir más cosas, sino de recordar que tú ya eres la fuente. La abundancia no llega, se revela cuando el cuerpo, el corazón y la mente bailan al mismo compás. Entonces, quizás la pregunta ya no sea ¿cómo manifiesto lo que quiero?, sino ¿qué dentro de mí ya vibra como si fuera real? Porque eso es lo que el campo está escuchando ahora y eso es lo que mañana se convertirá en forma.